¿Me regalan la asistencia? Muy bien, ahí estamos grabando. Entonces, por favor, para que me regalen la asistencia. Bien saben que es de control. Es para que nosotros pues, tengamos una noción de quiénes sí, quiénes no. Aunque pues, recuerden que eso no va a influir negativamente. Estamos haciendo simplemente un control. Bueno, muy bien. Y pues especialmente gracias por conectarse hoy porque pues hoy empezamos con matemática, ¿cierto? Entonces la experiencia con matemática fue muy interesante el año pasado. Vamos a ver cómo nos va en este. ¿Sí? Vamos, la idea es trabajarlo de la mejor forma posible. Espero que tengan reglas en sus casas. Espero que tengan ya lapicito, que tengan con qué borrar, con qué sacar punta, con que, bueno, especialmente la regla. Más adelante, la siguiente semana y la que sigue más allá, vamos a trabajar ya con calculadora, ¿sí? Vamos a trabajar ya con calculadoras como tal, con algunas cosas que se llaman las funciones trigonométricas. Entonces allí vamos a tener que usar calculadoras. Eso en su momento. Mientras tanto, ahorita, muchachos, vamos a utilizar reglas, especialmente porque vamos a hacer muchos triángulos. Trigonometría significa eso, el estudio de los ángulos, ¿ok? Y usted dirá, un triángulo, pues, ¿cómo así un triángulo? ¿Un triángulo qué? ¿Una figura ahí plana de 3 lados? Sí, eso es un triángulo, pero las aplicaciones que tiene eso han sido increíbles, desde los tiempos antiguos hasta nuestra época. La aplicación de los triángulos en la geometría, en la construcción, en la parte civil, en la navegación, ¿cierto? Ha sido bastante importante el estudio de la trigonometría. Tranquila, Miriam, no hay problema. Y tranquilo si no tienen regla, como hacíamos en el colegio cuando estábamos estudiando. Usted tiene cédula, pues que sí, bueno, entonces raye con la cédula, raye con el carnet, ya raye con la tarjeta, raye hasta con el lápiz. Los muchachos hacían eso con lápiz. Eso sí, de una vez se los voy a decir, por favor, cuando ustedes me vayan a presentar sus actividades, mucho ojo, no me van a entregar mamarrachos, porque son expertos en entregar mamarrachos. Especialmente lo digo por la parte de los niños. Pues uno de muchachos como más de, tenga ahí, tenga, entregue, ¿cierto? Las niñas son un poco más ordenadas y usan colorcitos y qué tales. Entonces la idea es que muchachos, especialmente los chicos, ¿sí? Cuando vayan a entregar sus actividades, sus triángulos hechos y sus cálculos, pues lo hagan bonitos, pues. No estoy diciendo que lo pinten, pero le estoy diciendo es utilice regla. Eso quita puntos. De una vez se los digo, quita puntos. Listo, si usted me va a entregar un mamarracho, así esté bien. Le quita puntos porque pues, obviamente se ve feo. Bueno. Hola Gallardo, ¿cómo estás? Listo, man. Vamos entonces a empezar. Esta es la guía que ustedes tienen allá. Son de 8 páginas, pues está de cero y eso es mucho. Sí, sí, es bastantico, pero porque pues es teórico y hay muchos dibujos. Entonces la idea es, a medida que vamos estudiando, ¿cierto? A medida que vamos desarrollando la guía, pues vamos indicando qué es lo que tenemos que hacer, vamos explicando y vamos pues como dándole un orden a todo, ¿vale? Le vamos dando un orden. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, pues acá tenemos la información pues general, estamos ya en matemática, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Recuerden que hoy planteamos toda la parte teórica y ya el viernes, como tal, el viernes pues aplicamos, ya empezamos a hacer pues las actividades como tal. Tenemos estos 2 días para trabajar esta guía. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Pues primero que todo es que ustedes identifiquen las partes de un triángulo, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, los triángulos tienen mucha cosita, entonces vamos a ver qué cositas tienen. Y aparte de eso, resolver situaciones, problemas con los teoremas del seno y del coseno. Esto lastimosamente no lo vamos a alcanzar a ver, porque es que hagamos cuentas. Si yo me llevé 8 páginas en algo tan sencillo como lo que es la clasificación de los triángulos, qué son los triángulos, la clasificación de los triángulos, las partes de los triángulos y unos ejercicios de cálculos de área, pues imagínense meterles ya teorema del seno y el coseno. De pronto se nos vuelve un poquito ya muy denso y no es la idea.
No es la idea, sino ver lo que tengamos que ver. ¿Ok? Bueno, la introducción, que es un copy y pegue. Bueno, acá. Recuerden, ya la leo, Lucía. ¿No estoy transmitiendo? Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Si de pronto, María Alejandra Bedoya, si de pronto, recuerden, no ven lo que estoy proyectando, recuerden el truco, cuelgan y vuelven a ingresar y por lo general se arregla la señal. Si son de varias personas, varios chicos que tienen el problema, pues me dicen para poder hacer yo el truco. Listo, la profesora me tocó entrar. Ah, ya, tranquila, Ana. Listo, listo, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que estés acá. Recuerden, cualquier cosita activa en el micrófono, ¿vale? Mientras yo no esté aquí en plataforma, no los puedo leer. Entonces, activen el micrófono por si cualquier duda, ¿ok? Bueno, entonces empecemos. Listo. Momento de exploración. Entonces, vamos a ver qué es un triángulo, ¿sí? Y aparte de eso, de qué es un triángulo, es cuáles son las partes de un triángulo. Tenemos que tenerlas muy, muy en cuenta, porque el lenguaje de aquí en adelante va a ser un lenguaje matemático y va a ser un lenguaje de conceptos, que cuando yo a usted le diga más adelante que tengan en cuenta el cateto opuesto, entonces usted sepa qué es un cateto opuesto y aparte de eso ubicarlo, ¿sí? Entonces todas esas cositas las tenemos que tener muy en cuenta. Por eso la recomendación primera que les voy a hacer es tomen apuntes, tomen apuntes, ¿ok? El triángulo, por ejemplo, hagan los dibujitos. La idea es que los hagan porque tienen que estar allí representados. Como la clase es fluida, ¿sí? Es decir, yo les muestro, miren, por aquí, por allá, y la clase es fluida, pues de pronto darles tiempo, pues podría ser como que muchachos, copien esto y yo les daría un tiempito, ¿vale? Yo les diría, pero como tal, la cosa es que usted esté muy atento y vaya tomando apuntes. Bueno, bueno, ¿qué es un triángulo entonces? ¿Qué es un triángulo? Acá lo estamos viendo. Un triángulo es un polígono. Y un polígono simplemente es que una figura geométrica. Una figura geométrica plana. ¿Y por qué es plana? Porque pues, eso es lo que estamos viendo, que es totalmente plana. Miren que no tiene, puede que tenga unas dimensiones, tiene su largo, tiene su ancho, pero no tiene profundidad en este caso. Entonces, por eso es plana, no es tridimensional, está en dos dimensiones, está en el plano. Todos sabemos que un triángulo tiene ¿cuántos lados? Tres lados. De ahí es donde viene el término triángulo. Listo, espera un momentico. Acá. De ahí es donde viene el término triángulo. ¿Y por qué triángulo? Porque tiene tres lados. Ahí, esperen un momentico, yo cambio acá. Acá. Tiene tres lados. En este caso, miren acá, este es un lado, este es otro lado y este de acá es otro lado. Se conocen también como segmentos. Los segmentos son trozos de líneas, ¿cierto? O partes de líneas. Y por ejemplo, este de aquí se conocería como el segmento AC. Y ustedes van a decir, ¿por qué se llama AC? Bueno, porque está entre dos vértices, el vértice A y el vértice C. Y profesor, ¿qué es un vértice? Bueno, un vértice es un punto donde se unen, por lo general, dos líneas. ¿Listo? Un vértice, vértice con V, vértice. Cuando yo a usted le hable de vértice, entonces usted ya va a saber que es un vértice. Listo, acá. Un vértice. ¿Y qué es lo que es un vértice? Un vértice es un punto donde se unen dos líneas. ¿Listo? En este caso, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos tres vértices, ¿cierto? Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien me sabe decir, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, alguien me sabe decir entonces cuántos vértices tiene un rectángulo? A ver, ¿quién me sabe decir cuántos vértices tendrá un rectángulo?
¿4, profe? 4, profe. 4. 4. 4, claro que sí. ¿Y por qué 4? Pues porque, piénsenlo de esta manera, el número de vértices tiene que ver con el número de lados. ¿Listo? Dependiendo del número de lados del polígono o de la figura geométrica, vamos a tener asimismo un número de vértices. Muy bien, listo. Eso es lo que yo necesito, que estemos pilosos. Listo, entonces ya sabemos qué es un vértice. Vale. Ahora hablemos, sí, de los lados como tal, de los lados del triángulo. Bueno, les estaba diciendo, centrémonos nuevamente aquí, chicos, en este lado de acá, en el lado AC, ¿ok? En el lado AC. Les digo que, o les estaba diciendo que este lado del triángulo que se conoce como AC, ¿por qué se llama AC? Se llama AC porque está entre el vértice A y el vértice C. ¿Listo? Por eso se llama lado AC. Listo, así de sencillo. Miremos, por ejemplo, este de acá. Este es el lado BC. ¿Y por qué ese es el lado BC? Es el lado BC, muchachos, porque está entre el vértice B y está entre el vértice C. ¿Sí ven? Por eso se conoce como el lado BC. Y finalmente tenemos el otro lado, este lado de aquí, el lado AB. ¿Y por qué se llama AB? Porque está entre el vértice A y está entre el vértice B. Por eso se conoce como AB. Listo, muchachos. Es decir, que nosotros podemos encontrar triángulos que están especificados de esta manera. ¿Listo? Ahí están especificados de esa manera. Entonces ya tenemos que es un vértice, ya tenemos que es un lado, ¿vale? Ahora nos falta es qué es un ángulo, que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es el ángulo o qué son los ángulos? Bueno, muchachos, por ejemplo, centremos la mirada en el vértice A. ¿Listo? Miren el vértice A. Centrémonos en el vértice A. ¿Qué pasa en el vértice A? Bueno, hombre, en el vértice A se unen el lado AB y se une el lado AC. ¿Sí o no? Esos dos lados se unen ¿dónde? Miren que se une en el vértice A. Muy bien. Ahora bien, muchachos, si ustedes notan, entre el lado AB y entre el lado AC hay un qué? Hay una abertura. ¿Sí o no? Hay una abertura, hay un espacio, ¿cierto? Entre ellos dos. Esa abertura se conoce como ángulo. ¿Listo? Se conoce como ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es simplemente la abertura que hay entre dos lados. ¿Listo? Eso es un ángulo. Es la abertura que hay entre dos lados. Por supuesto, tengo un ángulo aquí. Acá también tengo otro ángulo. ¿Sí o no, muchachos? En el vértice C, acá en el vértice C, tengo también otro ángulo. Es el ángulo formado por el lado BC y formado por el lado AC. ¿Cierto? Y miren que aquí en el vértice B también hay otro ángulo. Hay otra abertura. ¿Cierto que sí? Y miren que esa abertura se forma por el lado BC, ¿cierto? Y por el lado AB. Entonces tenemos otro término, el término ángulo. ¿Y cuántos ángulos vemos ahí? También vemos 3 ángulos. También estamos viendo perfectamente 3 ángulos, muchachos. Entonces vamos a repasar rápidamente. Un triángulo es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Ya sabemos que es un polígono de 3 lados. Al tener tres lados, tiene 3 vértices. Y aparte de eso, también tiene 3 ángulos. Entonces tiene 3 vértices, tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Perdón esa letra tan horrible. Esto es lo que nosotros necesitamos saber para lo que se nos viene. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos?
Está clarísimo, ¿sí o no? Está supremamente claro. Con tal que usted me identifique, sepa identificar vértices, sepa de qué le estoy hablando cuando le diga de lados y sepa qué son identificar los ángulos, perfecto, no hay problema. Ahora bien, noten, muchachos, ojo con lo que les voy a decir, noten que los vértices coinciden con los ángulos, ¿cierto que sí? Es decir, por ejemplo, miremos el vértice B. Miren que el vértice B prácticamente coincidiría con este ángulo de acá, ¿cierto? Y miremos el ángulo, perdón, el vértice C. Miren que el vértice C coincide con este ángulo de acá. Y por supuesto, el vértice A también coincide con este ángulo de aquí. Entonces, muchachos, yo les puedo a ustedes decir lo siguiente. Yo a ustedes les puedo decir lo siguiente. Muchachos, céntrense por favor en el ángulo B. Céntrense en el ángulo B. Entonces, ustedes inmediatamente, muchachos, inmediatamente tienen que ir a buscar ¿qué? Tienen que buscar o tienen que mirar o tienen que prestar atención en dónde está el ángulo B. Y ese ángulo B, pues, por supuesto, corresponde al vértice B. Mírenlo aquí. ¿Listo? Mírenlo ahí. Chicos, este es el símbolo de ángulo, ¿vale? Yo a veces le voy a escribir así. Muchachos, esto es un ángulo, o este es el símbolo de un ángulo, ¿vale? El ángulo A, ¿cierto? O el ángulo B, o también le podemos decir que el ángulo C. ¿Listo? Ese es el símbolo. Si yo lo escribo así, ya ustedes van a saber de que estoy hablando de ángulos. Bueno, entonces creo yo que con esto ya hemos podido definir ciertas cositas que necesitamos, que son los vértices que coinciden con los ángulos y, por supuesto, los lados. ¿Listo? Igual a medida que vamos trabajando, muchachos, a medida que vamos avanzando y vamos trabajando, pues estos conceptos a ustedes le va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil entenderlo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Si no, podemos continuar. Profe, disculpe, los Claro que sí. lados, que no me acuerdo muy bien cómo fue que explicó que eran los lados. Ok, claro que sí. Bueno, ojo con los lados. Yo borro tanta cosa porque si no, nos embolatamos un poquito. Bueno, los lados. En este caso de los lados, dejemos solamente la palabra lados. Muy bien. Los lados. Bueno, los lados es, digamos, una de las cosas más fáciles de identificar, ¿cierto? Porque, ¿qué son los lados? Pues miremoslo acá. Por ejemplo, tenemos el lado AC. ¿Y por qué se llama AC? Se llama AC porque es un lado que está entre el vértice A y entre el vértice C, ¿vale? Es decir, es toda esta región. Es toda esta región de acá. Ese es el lado AC. ¿Y por qué? Porque está entre el vértice A y está entre el vértice C. Por eso se conoce así. Miremos el ángulo de abajo, perdón, el lado de abajo, muchachos. Miremos el lado de abajo, es decir, el BC. Mírenlo acá. ¿Por qué se llama así? Porque se conoce como el lado BC. Se conoce como el lado BC porque está entre B y está entre C. ¿Listo? Por eso se conoce como el lado BC. Mientras que este de aquí, miren, el lado AB. ¿Por qué es el lado AB? Pues porque está entre el vértice A y entre el vértice B. Por eso se conoce como el lado AB. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, acá rápidamente. Lástima que no tengo, hombre, regla. Aquí me va a quedar una cosa rara. Eviten hacer esto, ¿no? Eviten hacer triángulos a mano alzada. Por eso es que les digo que tienen que utilizar reglas, ¿ok? Esto simplemente es como para poder explicar rápidamente. Por ejemplo, vamos a hacer este intento de triángulo. Ah, pues no me quedó como tan feo. Ahí más o menos. Listo. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, A, B y C.
Listo. Es muy parecido este triángulo que acaba de hacer, es muy parecido al de arriba, ¿sí o no? Pues principalmente porque todos los triángulos, ¿sí? Siempre tienen pues, tres lados, tres vértices, tres ángulos, ¿cierto? Pero a ver, ¿cómo se llamaría este lado de aquí? Este lado de acá, ¿cómo se llamaría este lado de acá? A ver, ¿quién me sabe decir? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. A ver. A ver, A Muy ver, bien. profe. Perfecto, niños, perfecto, chicos. A, B. Este sería el lado A, B. ¿Por qué? Porque está entre A y entre B. ¿Cómo se llama el de abajo? Ese. CB o BC, ¿cierto? CB o Ese. BC. ¿Cómo es correcto? Profe, No importa. Sí, señor. no importa cómo lo escribamos, o sea, siempre es, o sea, puede escribir CB o BC. No importa. En este caso, pues no importaría o yo no le vería problema si usted me coloca CB. No, porque pues entenderíamos que es así. Pero la idea es que sea en un orden alfabético, ¿vale? La idea sería pues como para que sea un poco estético. Entonces por eso pondría BC, porque primero va la B y luego la C. Es como AB, primero va la A, por supuesto, y luego la B. Si usted me lo coloca como BA, pues no pasa nada, no pasa nada. Se entiende, ¿no? Y finalmente, ¿cómo sería? A, AC. ese sería AC. Entonces miren que es muy facilito en este caso, muy, muy, muy sencillo, pues identificar qué, identificar los lados, ¿cierto? Saber cómo se llaman y listo. Puede que exista otra variante. Ojo a lo que les voy a mostrar. Puede que exista otra variante, como por ejemplo, por favor, hacen esos triángulos con regla. Bueno, puede que exista una variante como la que les voy a presentar a continuación. Dos variantes les voy a presentar. Bueno, en este caso tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Triángulo ABC. Este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C. Pero también yo puedo decir que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C. ¿Listo? Recuerden lo que yo les dije ahorita y lo que les estoy diciendo ahora. Los vértices coinciden con los ángulos. Entonces yo perfectamente puedo decir que este es el ángulo B, que este es el ángulo A y que este es el ángulo C. Listo, muy bien. Ojo, hay otra forma de representar los lados y es la siguiente. Si este es el ángulo A, el lado opuesto se llamaría A minúscula. Ojo aquí, si este es el ángulo B, el lado opuesto sería B minúscula. Y si este es el ángulo C, el lado opuesto sería C minúscula. Esto es otra forma de representarlo, muchachos. ¿Listo? Se puede representar como segmentos o se pueden representar con letras minúsculas. ¿Vale? Se pueden representar con letras minúsculas. Esta es otra manera de verlo. Es otra manera de hacerlo. Se pueden encontrar con las dos formas. Entonces es muy bueno de que sepan, pues obviamente las dos formas. Hagamos un ensayo, ¿listo? Hagamos un ensayo para ver si nos quedó claro. Hagamos uno aquí, a ver, hombre. Ya saben, hagan bien eso en casa. Bueno, pongámosle a este. Ojo, ojo a lo que voy a hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hice de diferente? El cambio de letras. Cambié de letras. Muy bien. No es que ustedes a toda hora se vayan a dar, siempre vayan a encontrar A, B, C, A, B, C. Sí, a toda hora lo van a encontrar. Pero puede que les pase, que encuentren un triángulo con letras diferentes. Lo importante es que sean letras en orden alfabético. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, Q, P, R.
¿sí? Siempre 3 letras, pero que sean consecutivas en el alfabeto. En este caso tengo D, E, F, ¿sí o no? Bueno, chicos, ¿cómo, de acuerdo a esta forma, ¿no? De acuerdo a esta forma que acabamos de ver, de acuerdo a esta forma, ¿cómo se llamaría este lado de acá? F, De minúscula. ¿De minúscula o F? A ver. De, yo De digo que mi- de. es de minúscula, sí, señores, es de minúscula. ¿Y por qué de minúscula? Pues es de minúscula porque si este es el ángulo de, ¿sí? El lado opuesto, miren que ese es el lado opuesto, ¿sí o no? El lado opuesto se llamaría igual, pero con letra minúscula, ¿ok? Entonces, muy atentos con ello. Ojo, ¿cómo se llamaría este lado de acá arriba? Este de ahí, ¿cómo se llamaría? E minúscula. E minúscula, muy bien. Ese sería E minúscula. ¿Por qué E minúscula? Porque como este es el ángulo E, el lado opuesto, que es este, ¿cierto? Se llama igual, pero con letra minúscula. O sea que, ¿cómo se llama el de abajo? F minúscula. F minúscula. F minúscula. ¿Y por qué? Pues porque como este es el ángulo F, el lado opuesto se llama igual, pero con letra minúscula. En este caso, F minúscula. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Veo que están muy atentos y eso me parece genial. Estamos supremamente atentos porque, pues, como les digo, vamos sumando conceptos. Vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. Muy bien, Profe, una preguntita. claro que sí. Eh, para poder hacerlo de esa manera, ¿hay que sacar los ángulos también o solo se puede escribir así sin sacar los ángulos? Muy bien. Por lo general, todo triángulo está identificado. Es decir, todo triángulo, ustedes siempre, vamos a dibujar acá un triángulo. Todo triángulo, ¿sí? Por lo general, siempre va a estar identificado. Es decir, él siempre va a estar identificado con P, Q, R, o A, B, C, o L, M, N, ¿sí? Siempre, siempre él va a estar definido de esa manera. ¿Listo? Ya ustedes, ¿sí? Ya por necesidad de pronto que tengamos, pues entonces usted ya entra a, digamos, a nombrar los lados de acuerdo a los ángulos. Por ejemplo, este sería P minúscula, por ejemplo, este sería R minúscula y, por ejemplo, este sería Q minúscula, ¿cierto? Porque corresponden de acuerdo a los ángulos. Entonces, por lo general, creo que fue Andrés quien me habló, por lo general, muchachos, todos los triángulos vienen definidos, ¿listo? Por lo general vienen definidos. Los ejercicios que nosotros vamos a hacer es averiguar ángulos, averiguar el valor de los ángulos, averiguar el valor de los lados, por ejemplo. Eso lo tenemos que aplicar. Pero dentro de la parte general, todo triángulo siempre va a venir definido, siempre va a venir como con sus vértices o como con sus ángulos definidos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Mi parte no, muchas gracias, profe. Listo, man. Bueno, avancemos, ¿listo? Si hay preguntas en el camino, pues las resolvemos. Bueno, entonces ya hablamos de todo eso. Miren lo que nos están diciendo entonces aquí. Los vértices del triángulo son los puntos A, B y C. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? El vértice B, el vértice A y el vértice C. Eso ya lo tenemos definido. Los lados son los segmentos, lo que yo les decía, los segmentos AB, BC y AC. Bueno, eso ya también lo vimos. Bueno, vamos a ver algunas cositas. Primero que todo, hay algo bien, bien interesante. Hay algo muy, muy interesante. Ojo con lo que les voy a decir. Y aquí es donde yo les digo, tomen notas. Ojo con lo que les voy a decir. En todos los triángulos, todos, sin excepción alguna, sea pequeño, sea chiquito, sea como sea, en todos los triángulos se cumple lo siguiente. Se cumple que los ángulos interiores, si yo los sumo, siempre me van a dar 180 grados. Siempre me va a dar 180 grados, muchachos. Y tenemos acá el ejemplo. Miremos el ejemplo. Miremos el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A, según eso?
50, ¿cierto? El ángulo A mide 50 grados. Recuerden que los ángulos se miden en grados, ¿cierto? Se miden en grados. Toda una, perdón, yo hago aquí un pequeño recorderis. Es bueno hacer un pequeño recorderis. Me perdonan los mamarrachos que voy a hacer, pero pues no tengo en este momento cómo. Recuerden, por ejemplo, yo tengo acá un círculo. Intenta hacer un círculo, muchachos, qué pena. Intenta hacer un círculo, ¿no? Entonces recuerden, en el círculo yo tengo pues la parte central y voy a trazar un radio. ¿Sí? Voy a trazar un radio. Aquí, acá, este va a ser fijo y yo lo que voy a hacer es, con rojo, voy a hacer lo siguiente. Ojo, esto es un ángulo, ¿sí o no? Esto es un ángulo. Miren que es una abertura que viene desde la parte azul hasta aquí, ¿sí o no? Por eso se conoce como un ángulo, ¿vale? Perdón, muchachos, que me están tocando el timbre. Listo. Eso es un ángulo. Y por supuesto, a medida que la abertura se va haciendo más grande, pues los ángulos se van a volver más grandes. Como por ejemplo, miren, si yo tengo un ángulo, por ejemplo, así, miren que esta abertura es muy grande. ¿Sí o no? Esa abertura es muy grande porque va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces miren que ese ángulo se volvió mucho más grande, ¿cierto? Puede ser que haya otro ángulo de la siguiente manera, por ejemplo, un ángulo de este tipo. Miren, por ejemplo, un ángulo así. Es toda esta abertura, desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces miren que es un ángulo muy grande. Es un ángulo muy grande. Pues muchachos, lo que pasa es que si la vuelta hace todo esto, toda esta vuelta, perdón, si el ángulo hace toda esta vuelta, ¿vale? Si él llega pues y empieza aquí, digamos que empieza acá, y da la vuelta y termina en el mismo sitio, pues ahí se conoce, uy, perdón, borré todo eso. Entonces ahí, muchachos, se conoce de que dio una vuelta completa de 360 grados. ¿Listo? De 360 grados. Eso es cuando usted da la vuelta completa. Dio un giro de 360 grados. Yo creo que ustedes han escuchado, ¿sí o no? O como que vea, coja las riendas de su vida y dele un giro de 180 grados. Ay, ¿cómo así? ¿Y eso cómo es? Un giro de 180 grados es este, muchachos. Es este. Cuando inicia aquí y termina acá. Esos son 180 grados. Aquí hay 180 grados. Aquí hay 180 grados. ¿Listo? Entonces es como para que ustedes sepan que dependiendo de la abertura, ¿cierto? Dependiendo de la abertura, pues la cantidad de grados varía. Y la máxima cantidad de grados, en este caso, son 360 grados, que es cuando yo doy la vuelta entera. Si solamente doy una vuelta, perdón, si solamente doy media vuelta, son 180 grados, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es lo que nosotros estamos viendo acá, muchachos, ¿sí? Miren que el ángulo A mide 50 grados, el ángulo B mide 30 grados, mientras que el ángulo C mide 100 grados, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Profe, una preguntita. Claro que sí, dígame. Qué pena, profe. Usted me ha dicho, o usted había dicho que todos los ángulos sumados siempre dan 180 grados, pero eso sería solo en el caso del triángulo, ¿cierto? Ah, sí, 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 solamente en los triángulos. En los Listo, triángulos. gracias. Listo, mijo. En los triángulos. Aunque en un cuadrado o en un rectángulo también se cumple. En un cuadrado y en un rectángulo también se cumple. Ahorita lo miramos por qué, pero también se cumple. Bueno, espere un momentico. No, estoy diciendo mentiras, eso no se cumple. En un cuadrado se cumple lo que vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, entonces miren, vamos a sumar. Vamos a sumar y van a darse cuenta que sí, sí es. 100 más 50, 150. Y 150 más 30, 180.
¿Sí o no? Y lo estamos viendo acá, vea, 50 del ángulo A, más 100 del ángulo C, más 30 del ángulo B, ¿cierto? Bueno, qué pena que con esta operacioncita de ahí, que eso no sé de dónde sale, qué pena. Soy sincero, copié y pegué, pero eso no sé de dónde sale. Ah, 180 más 50. Bueno, la cosa como tal es que 50 más 100 más 30, ¿cuánto nos da? 180 grados. Siempre, muchachos, siempre va a dar 180 grados, ¿vale? Ojo a lo que les voy a preguntar, ojo a lo que voy a decir. Vamos a dar una primer nota, ¿listo? Vamos a dar una primer nota. Ojo, voy aquí a dibujar un triángulo según yo. Listo. Vamos a definirlo. Siempre hay que hacer esto, muchachos. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Ojo a lo que les voy a decir. Si el ángulo A mide 60 grados, ¿sí? Y el ángulo B mide, digamos, 20 grados. Entonces, ¿cuánto debe valer el ángulo C? 100, 100, profe. 100. ¿Y ustedes cómo llegaron ahí, Ole? por la suma que dijo, ¿no? Ah, bueno, porque 60 más 20, 80. ¿Sí o no? Y se supone que todos, entre todos, me debe dar ¿cuánto? 180. Entonces, ¿cuánto? 180. Ajá, 180. Entonces, ¿cuánto le hace falta 80 para llegar a 180? 100. 100. ¿Sí o no? 100. Entonces, 100 grados. Creo yo que entonces ustedes con esto ya pueden hacer la actividad número 1, que es bastante sencilla, supremamente sencilla, tiene que ver con esto. ¿Listo, muchachos? ¿Ya me captaron la idea? Muy bien. Entonces, así también, por ejemplo, podemos utilizar ese truco para resolver ejercicios más adelante. Porque van a haber triángulos donde a usted le dan un solo ángulo y usted tiene que averiguar los demás. Entonces, para poder averiguar los demás, tenemos que saber estos truquitos, estas cositas las tenemos que averiguar. Listo, muy bien, son las 8:03, muchachos. A ver, se los voy a plantear de la siguiente manera. Yo quería hoy salir a marchar, porque pues la marcha pues de las antorchas convocó el magisterio. No sé en este momento dónde estarán, cómo estarán, no sé, pero me gustaría unirme. Pero pues yo no sé si de aquí a una determinada hora ya hayan terminado o estén no sé dónde, no sé. Entonces les quiero plantear lo siguiente. No tengamos descanso, sigamos derecho, pero vamos entonces hasta las 8:30, 8 y tantico, ¿vale? Lo que alcanzamos pues a abordar hasta esa hora más o menos. A ver, si yo puedo ir a ejercer mi derecho a la protesta, ¿vale? Y pues aparte de eso, pues les respeto también el espacio de cierta manera de descanso. Entonces, ¿están de acuerdo con lo que les estoy planteando? De Sí, mi profe, parte, bueno. sí, claro, claro. Sí, profe. Súper. Listo, listo, listo. Me parece bien. Muchas gracias, muchachos. Entonces, vamos hasta las 8:30, 8 y tantico, a ver, dependiendo de cómo es que esté la situación. Y pues nos podemos despedir. Muchachos, muchas gracias. Vamos a mirar. Entonces, continuemos. Entonces, ¿les quedó supremamente claro, sí o no? ¿Les quedó clarísimo que si yo sumo los ángulos internos de los triángulos, de cualquier triángulo, siempre me va a dar 180 grados? Siempre, siempre. Bueno, muy bien. Ahora bien, eso es con los ángulos interiores, ¿sí? Internos. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque miren que están internos, miren que este 30 es por la abertura de CB y AB, es interno, ¿cierto? Están dentro del triángulo. Pero entonces miren lo siguiente, los ángulos exteriores, ¿sí? Los ángulos exteriores, en este caso, suman 360 grados, suman el doble,
¿Y cuáles son esos ángulos exteriores? Miremoslos. Mírenlos acá, muchachos, miren. Ya, centrémonos un momentico aquí en el ángulo A. Miren el ángulo A. Exterior. Miren que ya no hay nada dentro. A diferencia de este, 50, 100, 30, que estaban dentro, ¿cierto? Miren que aquí yo ya no estoy contemplándolos. Yo no los estoy contemplando. Es el mismo triángulo, muchachos. Miren que es el mismo triángulo. No los estoy contemplando, ¿vale? Sino que estoy tomando en cuenta ¿cuáles? Sus ángulos exteriores, sus externos. Y mírenlos aquí, miren. El ángulo exterior A, mírenlo acá, vean. ¿Mide cuánto? 130. O por ejemplo, el ángulo exterior B, miren aquí, ¿mide cuánto? 150. ¿Sí o no? Ahí están, 150. Y miren el ángulo C. El ángulo C mide 80. Su ángulo exterior mide 80. Si nosotros tomamos esos ángulos y los sumamos, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar sí o sí 360 grados. 130 más 150 más 80, sumen y eso les tiene que dar 360 grados. ¿Listo? Entonces ahí sí les daría que como una circunferencia completa. ¿Vale? Profe, una preguntita. Claro que sí. Igual en el caso de los triángulos, pues de los ángulos exteriores, ¿siempre va a dar 360 o varía? Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, ya en este caso, en el caso de los triángulos, ¿sí? Porque ahorita estaba cometiendo un error diciendo que los cuadrados también, y no, los cuadrados no tienen nada que ver aquí en este caso. Esto solamente aplica para los triángulos rectángulos, para los triángulos como tal. ¿Listo? Solamente para los triángulos. Aplica la teoría, en este caso, la ley, más bien, la ley, de que sus ángulos exteriores suman 360 grados. ¿Listo? Bueno, lo que vemos acá es simplemente una demostración que los ángulos interiores, miremos acá un momentico el ángulo A. Lo que nos están diciendo aquí, nos están demostrando, es que la sumatoria del ángulo exterior y el ángulo interior siempre me va a dar 180 grados. ¿Sí? Eso es otro truco que yo también puedo conocer para averiguar ángulos, si es que los necesito. Más adelante igual vamos a ver eso, tranquilos. Pero entonces miremos acá el ángulo A. Miren que la sumatoria del ángulo A exterior más la sumatoria del ángulo A interior me da ¿cuánto? 180. 130 más 50, 180. Miremos acá a B. Miren que el ángulo exterior de B, 150, más el ángulo interior de B, 30, ¿cuánto me da? 180. Y lo vemos supremamente claro aquí en C. El ángulo interior, 100, más el ángulo exterior, 80, ¿cuánto me da? 180. Entonces simplemente es como una demostración de que esto se cumple. Ojo, por ahí hay un micrófono abierto. De pronto se les olvidó cerrarlo. Gracias. Revisen. Entonces esto simplemente es un truco que ustedes más adelante pueden que utilicen o que necesiten para averiguar ángulos. Ya van a ver, más adelante vamos a ver esa necesidad. ¿Listo? Por ahora, recapitulemos rápidamente, muchachos. Recapitulemos. Por ahora, tengamos en cuenta uno. Primero, la sumatoria de los ángulos. Veámoslo acá. Primero, la sumatoria de los ángulos interiores siempre va a dar 180 grados. Y segundo, la sumatoria de los lados exteriores siempre van a dar 360. ¿Listo? Eso es ley aquí en China, en la Conchinchina, en todo lado. Es ley. Tal vez en otro universo no, pero aquí sí. Bueno, muy bien. Ahora miremos la actividad número 1. Yo creo que esa actividad 1, pues muchachos, ahí, pues no, cualquiera lo puede hacer, ya con lo que hemos visto, ¿no? Miremos a ver. Encuentre el valor de los siguientes ángulos, conociendo la propiedad de los ángulos internos que tiene todo triángulo. Ojo, justifique su respuesta. ¿Listo? Matemáticamente.
matemáticamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, miremos a ver. Tienen dos triángulos, muchachos. Tienen este triángulo de acá y tenemos este triángulo de acá. ¿Sí o no? En el triángulo de la izquierda tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C. ¿Qué nos hace falta? El ángulo A. Entonces tenemos que averiguar el ángulo A. ¿Cómo lo averiguan? Ustedes, yo creo que mentalmente ya eso vale tanto. Bueno, está bien, pero me lo tienes que escribir matemáticamente. ¿Qué operación hiciste? Espero me entiendan. ¿Listo? Espero me entiendan qué operación o cómo ustedes que tiene que responderme o justificarme eso. Porque, pues, digámoslo de esta manera, cualquiera le puede decir, eso vale tanto. Y usted le escribe, vale tanto. Pero usted sabe de dónde salió eso. ¿Sabe por qué vale eso? Entonces, allá es donde yo voy. Y ahí es donde tienen que estar muy pilosos. Miremos el de la izquierda, el de la derecha. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B. ¿Cuál me hace falta? Pues hallar el ángulo C, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hallo? Ya usted me dirá cómo lo hizo y ya usted me escribirá matemáticamente cómo lo resolvió. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo sería matemáticamente? Y una otra pregunta más, ¿cómo sacamos los ángulos de pues ¿De de cada cada lado? triángulo? Epa, sí, ¿cómo sacamos los ángulos? Porque no sé, o sea, depende del triángulo, si sea más grande, más pequeño, creo que varía, ¿cierto? Bueno, ojo, pues, listo, muy bien, gracias. Y de hecho de esto se trata. Lo más interesante y lo más bonito de cuando usted da clases es cuando usted le preguntan, ¿sí? Porque precisamente esas preguntas y esas dudas pueden que sean comunes a muchos de ustedes y que de pronto puedan estar cometiendo algunos errores. Bueno, creo que fuiste Andrés, creo que eres Andrés. A ver, vamos, les voy a explicar uno, ya ustedes hacen el otro, ¿listo? Esperen un momentico, yo hago lo siguiente. Les explico, miren, vean, acá yo estoy explicando matemáticamente el valor de C. Estoy explicándolo de cierta manera, ¿no? De cierta manera. Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con este ejemplo, a ver. Bueno, chicos, yo estoy Profe, ¿Sí, señora? yo ya pues hice la actividad 1, pues no sé si me quedó bien. Voy a activar un momentico la cámara y le muestro. Ah, espere, dame un momentico. A ver, miremos. Por favor, todo el mundo atento. Espera un momentico, la pongo así. Listo, miremos, a ver, intentemos mirar. Oh, es que la señal se ve un poquito... Ok, ahí, muy bien. 90 más 40 da 130. Le quitó 180, de eso da 50, y por lo tanto averiguó el valor del ángulo A. Muy bien, ese es el de la izquierda, ¿sí o no? Puedes activar el micrófono, Lucía, que no es Lucía, sé que no es Lucía, es alguien más, pero no recuerdo en este momento. Es el primero. Listo, muy bien. ¿Cómo es que te llamas? Ana María. Eso, Ana María. Ana María, ahorita me escribe por el chat, profe, acuérdese de mi nota de participación. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, muy bien. Porfa, muéstranos. Si es posible, muéstranos. Ya le explico a los demás, ¿listo? Tranquilos, ya le explico a los demás. Espera un momentico, yo destacho a Ana María. Y esta es Paula. No sé si te llamas Paula. Sí, profe. Ah, bueno, listo, Paula. Miremos lo que está haciendo Paula acá en este momento. Ese es el ejercicio, el segundo, ¿no? Listo, ese es el segundo. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella sumó. Simplemente sumó uno, sumó el otro, me dio 120 y encontró cuánto le faltaba para llegar a 180, que en este caso son otros 60, ¿sí o no? 60 más 60 más 60, 180. Y miren que ahí matemáticamente ella está respondiendo en este caso cómo es que llegó a ese valor. Paula, muchas gracias, muy bien. Haces lo mismo que Ana, me escribes, por favor. Bueno, profe. Listo. Ahora sí, para todos les voy a explicar, ¿vale? Ya la actividad 1 quedó hecha. Todo el mundo hizo la actividad número 1. ¿Listo? Ya con esto ya quedó
Quedó supremamente claro. Bueno, a ver, vengamos aquí. Vengamos acá. Y les demuestro, o les mostraría cómo es que se puede hacer. Bueno, yo necesito hallar el ángulo C, ¿sí o no? Porque es el único que me hace falta. Ahorita Andrés decía, venga, pero creo que pues como ese es más pequeñito, entonces de pronto como que cambiaría. Y de pronto es porque pues este se ve más pequeñito que este, ¿cierto? Pero no, yo les dije a ustedes, puede ser el triángulo más chirringo del mundo o el más grande del universo, se cumple exactamente lo mismo. ¿Listo? Se cumple exactamente lo mismo. No importa si uno es más pequeño, si el otro está torcido, si el otro está boca arriba, boca abajo, boca lo que sea, no importa. En todo triángulo siempre se va a cumplir lo mismo. ¿Listo? Entonces, claro, como yo necesito averiguar C, yo no sé cuánto vale C, pero yo sé cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sí o no? Yo ya sé cuánto valen ellos dos. Entonces, miren lo que yo hago. Yo lo que hago es, bueno, sumemos el ángulo A, 60. Estoy haciendo la respuesta ya matemáticamente. 60, que vale A, más 60, que vale B. ¿Cuánto me da eso? 60 más 60, 120 grados. ¿Sí o no? 120 grados. Pero ustedes saben que A más B más C, ¿cuánto es que me da? Me tiene que dar 180, ¿sí o no? La totalidad me tiene que dar 180. Entonces yo digo lo siguiente. Entonces, en matemática entonces se escribe así, una flechita de 2 rayitas y una flechita. Entonces, ojo, entonces 180, que es la totalidad, menos 120, que es la sumatoria de los que conozco, ¿eso me da cuánto? 180 menos 120, 60. Esto me da 60. Por lo tanto, acabé de averiguar que el ángulo C vale 60 grados. Entonces usted ya escribe, ¿no? Usted escribe, el ángulo C vale 60 grados. Y miren que es exactamente lo mismo de acá. Miren, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos que averiguar cuál. A, ¿sí o no? Tenemos que averiguar A porque pues, no está, lo tenemos que averiguar. Pero yo ya tengo cuánto vale B, 90, y cuánto vale C, 40. Entonces, súmenlos. 90 más 40, 130. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? 50. 50. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que lo escriban así. ¿Listo? Ahí usted me está respondiendo matemáticamente, está justificando matemáticamente lo que usted me está diciendo en este momento así de isofacto. Y es que eso vale 50. Es como hallar el número que hace falta para que los 180, ¿cierto, profe? Es eso. Es eso. Y la trigonometría se basa mucho en esto, en deducir, en ver, en observar y con la mañita que vamos a agarrar maña. Yo le llamo así, la maña que usted le agarra a la matemática, porque la matemática es de mañas, ¿sí? Es de truquitos, es de cositas que usted tiene que saber para meterse por un lado y meterse por el otro. La matemática es lógica. La matemática es para pensar. Y acá estamos pensando. Miren que ustedes automáticamente me dicen 50. Su mente no utiliza los deditos para contar y no utiliza un tablero allá interno para hacer operaciones, ni mucho menos saca la calculadora para decirme que vale 50. No, eso usted lo hace de una, pum, pum. Pero el problema, ¿saben cuál es? Cuando lo tenemos que escribir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de continuar? Que nos quedan unos tantos minutos más. La actividad 1 yo creo que ya quedó pues, supremamente clara, ¿sí o no? Vamos a ver qué nos dicen acá. Profe, ¿cuántas actividades hay que Listo. resolver? Hay 3. Acá hay 3. Ya continuamos. De todas formas, recuerden, si hoy no alcanzamos, pues el viernes continuamos. Profe, qué pena preguntarle. También me refería con mi pregunta
a cómo sacar cuando, o sea, el triángulo está simplemente hecho y hay que sacar, y nosotros pues comenzar a sacar los grados, ¿cómo lo sacaríamos? Ok, es O sea, lo que yo les no digo. hay una escala. Ok, tranquilo. Igual para todos, ¿no? Por lo general, escúcheme lo que les digo, por lo general, no te van a dar o un ángulo o no te van a dar un lado, ¿sí? Y pues hay que averiguarlo, ¿no? Resolver todo el triángulo. Pero pues eso lo vamos haciendo poco a poco, poco a poco lo vamos haciendo, porque pues muchachos, como les digo, pues el tiempo no es suficiente, no nos alcanzaría. Alguien escribió algo, levantó la manito, no sé, ya voy para allá. No nos alcanzaría el tiempo para ver, por ejemplo, algo que se llaman los teoremas del seno y del coseno, que eso es para poder resolver triángulos cuando no tenemos, cuando nos dan o un solo ángulo o cuando nos dan un solo lado. Imagínense que solamente nos den un solo ángulo y que solamente nos den, por ejemplo, un solo lado. ¿Ahí qué hacemos? Porque uno por lo general trabaja con varios datos, ¿cierto? Pero cuando tengo que hallar varios, ¿ahí qué hago? ¿No? Pues que tenemos que aplicar los teoremas. Lastimosamente, pues el tiempo no nos da. Entonces, por ahora, en lo que llevamos, por ahora, está muy sencillo, porque es simplemente averiguar un ángulo que nos haga falta. Pero a medida que vayamos avanzando, pues les voy mostrando, por supuesto, qué herramientas hay para poder averiguar más datos cuando se necesiten. ¿Listo? Entonces, vamos poco a poco, ahí apenas vamos, solamente averiguando ángulos por ahora. Lucía, que no se llama Lucía, que creo que se llama es Ana, bien pueda, me levantó la mano. Profe, lo que pasa es que ahí en la actividad 1, los vértices se llaman ABC, están en minúscula. Ahí los lados, Ya. Muy bien, gracias. Buena observación. Yo ya lo había notado, pero pues, me quedé callado, porque no le vi problema. ¿Y saben por qué? Porque no hay problema. ¿Listo? En este caso no hay problema. Fue una página que yo tomé donde, pues ellos, en este caso, los ángulos y los vértices, los colocan con letras minúsculas, ¿sí? Pero, pues no es problema como tal. Sin embargo, me parece muy bien que no se dejen confundir. Me parece genial que no se dejen confundir y que la tengan muy clara de que les dije que por lo general esas letras van en mayúsculas, ¿cierto? Van en mayúsculas. Entonces me parece genial que estén atentos con eso, pero en este caso, muchachos, no hay problema. En este caso no tenemos problema con eso. Es simplemente como para poder identificar cada uno de los ángulos como tal. Pero muy bien que estén atentos con eso. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No, en mi parte no, muchas gracias, profe. ¿Listo? ¿A Ana le quedó claro? sí, profe, muchas gracias. Genial, listo, muy bien. Entonces ahí tienen la actividad 1, ya, como les digo, eso ya todo el mundo la tiene lista. Bueno, vamos a ver hasta dónde avanzamos aquí. Igual, pues esto es muy sencillo, yo creo que esto lo podemos hacer en un momentico rápidamente y pues lo que nos quede faltando ya el viernes lo retomamos. Momento de estructuración y ejecución. Ya vamos a ver entonces un poco más de esa parte teórica. Primero vamos a ver la clasificación de los triángulos, porque es que tenemos varios triángulos. Ay, ¿cómo así? ¿Más cosas? Sí, más cosas. No todos los triángulos son iguales, aunque cumplen con las mismas leyes, ¿sí? Cumplen con las mismas leyes. No significa esto de que todos los triángulos son iguales, no. Hay de todo tipo. Bueno, de hecho hay de 6 tipos. Vamos a mirar. Primero que todo, hay triángulos de acuerdo a sus ángulos. ¿Listo? De acuerdo a sus ángulos. Entonces, el primero es el triángulo rectángulo. Y ojo, el triángulo rectángulo es el que vamos a seguir trabajando en la sesión 2 y en la sesión 3. ¿Listo? Con ese es el que nos vamos a quedar. Perdón, chicos, denme un momentico que me están llamando. De hecho, me están llamando a alguien de allá alguien que está en la marcha. Denme un momentico.
Listo, chicos, qué pena. Me estaban comentando que ya la marcha se estaba desplazando, ya estaba llegando creo que a la plaza, sino que me tocó decirle que todo bien, que ahorita hablamos. Bueno, volvamos acá. El triángulo rectángulo es el que vamos a ver de aquí en adelante, ¿listo? Es el que nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar mucho en el triángulo rectángulo, pero pues vamos a ver el resto de triángulos que existen. Primero que todo, miremoslo acá. Este es el triángulo rectángulo. ¿Y por qué es el triángulo? ¿Por qué se llama así? Triángulo rectángulo. Bueno, se llama triángulo rectángulo porque uno de sus tres ángulos, uno de esos tres ángulos es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. ¿Listo? No nos vamos a meter con qué son los catetos todavía y qué es la hipotenusa. No, eso todavía no lo vamos a ver. Vamos paso a paso. En la próxima clase vamos a ver sí el teorema de Pitágoras. Ese sí o sí lo tenemos que ver. Pero vamos paso por paso. Lo único que estamos haciendo es mostrándoles cuáles son este tipo de triángulos y por qué. Bueno, dice que uno de sus ángulos es o debe ser recto. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo. El ángulo A es recto, es de 90 grados. Y yo lo especifico de esa manera. Es decir, yo no hago como una curva, ¿sí? Yo no lo especifico como una curva, sino que lo especifico como un cuadrado. ¿Listo? Lo especifico en este momento como un cuadrado. Es decir, muchachos, digamos que si yo les pongo un ejercicio de la siguiente manera, o les pongo, sí, les pongo les pongo algo así. Más bonito, ¿no? Les pongo algo así. Esto es un triángulo. Y si yo les pongo esto, ¿vale? Usted, y digamos que esto vale, esto es A, y esto es B, y esto es C. Si yo a usted le estoy colocando en un ejercicio este ángulo así como lo están viendo, si ustedes lo ven así tal cual, ¿vale? Es porque es un ángulo recto. ¿Listo? No se me confundan con estos que vienen así como en una especie de curva. No, esos no son rectos. ¿Listo? Esos no serían rectos. El único que sería recto sería el A. ¿Ok? Ese sería el único. O por ejemplo, ustedes se pueden encontrar con triángulos de esta manera. Triángulos volteados, triángulos al revés. Y a ustedes les voltean algo y se enredan. No, no. Fíjese en esto, que yo siempre a usted le voy a dar el ángulo recto. Siempre. Es decir, que este es el ángulo recto. ¿Ok? Estos no serían rectos. Estos de aquí no serían rectos. El único recto sería el A. ¿Ok? ¿Y cómo lo identificamos? Porque lo escribimos de esta manera. Lo representamos de esa manera. Listo. Entonces, eso es un ángulo recto y por lo tanto, el triángulo se llama un triángulo rectángulo. Y usted me va a decir, ¿y por qué, hombre, rectángulo? Pues, muchachos, porque un rectángulo, ¿sí? Pues, digamos que eso es un rectángulo. Un rectángulo, todos sus ángulos, este de aquí, y este de acá, y este de aquí, y este de acá, todos sus ángulos son, ¿qué? Rectos. Todos son rectos. Todos valen 90 grados. Entonces, por eso es que se les llama así. Triángulo rectángulo. Muy bien. Miren aquí, este también es un triángulo rectángulo, muy más pequeñito que el de arriba, pero siguen siendo triángulos rectángulos. ¿Por qué? Miren acá, vean. Este es el ángulo recto. Y acá también está el ángulo recto. ¿Listo? Bueno. Siguen los triángulos oblicuángulos o los también obtusángulos. Se llaman así. ¿Listo? Se llaman así. O los oblicuángulos o los obtusángulos. Hay de dos tipos y son muy parecidos entre sí. Miremos. Primero que todo, ¿cuáles serían esos? Pues serían donde mínimo uno de ellos, mínimo uno de sus ángulos, es de más de 90 grados o mayor que 90 grados. Y claro, muchachos, de aquí hasta acá hay más de 90 grados. ¿Dónde serían los 90 grados? Los 90 grados sería más o menos aquí, ¿cierto? Que fueran rectos, ¿sí o no? Miren esa línea, esa L que yo dibujé ahí.
La dibujé ahí para que ustedes se den cuenta de dónde llegaría a ser el ángulo recto, ¿cierto? Es que miremos, miren el ángulo recto acá, miren la L, ¿sí ve que se forma una L? En cambio aquí no se forma una L, acá se forma pues algo mucho más grande que una L. Entonces por eso es más grande, y al ser más grande que 90 grados, se conoce como ángulos obtusángulos o oblicuángulo. Puede llamarse de las dos formas. Y pues, como les digo, no nos vamos a centrar en ellos no nos vamos a centrar, solamente en estos de aquí arribita, más adelante. Y finalmente está el triángulo acutángulo. En el triángulo acutángulo, los tres ángulos interiores son agudos, es decir, que todos ellos miden menos de 90 grados. Y miren que sí, miren que todos ellos, por ejemplo acá, miren, esta sería la L, ¿no? Y miramos que ahí, miramos que en este caso no es recto, mide menos de 90. Acá tampoco tenemos una L. Acá tampoco tendríamos una L. Mucho menos aquí, tampoco aquí tendríamos una L. Entonces, ¿sí ven que miden menos de 90 grados? Al medir menos de 90 grados se conocen como acutángulos. Bueno, y muchachos, nos quedarían faltando la clasificación según los ángulos, ¿sí? Aunque pues eso es muy sencillo, muchachos. Miren, vean, un triángulo equilátero es donde todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo, es decir, 60 grados. Y pues claro, 60 más 60 más 60, 180, ¿sí o no? Entonces, a eso se les conoce como triángulos equiláteros. Y también sus lados miden lo mismo. Ahorita pues no nos vamos a quedar mirando eso. Es simplemente informativo. Es para que ustedes sepan. Listo. Ese es el equilátero, donde todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. También está el triángulo isósceles. ¿Sí? El triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, solamente dos ángulos y dos lados son iguales. Lo estamos viendo acá, miren. Miren que el lado AB y el lado BC son igualitos. Son totalmente iguales. El único que es diferente sería este, ¿cierto? Este AC. Es el único diferente. Y miren, muchachos, que al tener dos ángulos iguales, también, perdón, dos lados iguales, también tenemos dos ángulos iguales. Mírenlos acá. El ángulo A y el ángulo C son iguales. Y por lo tanto, el lado AB y el lado BC también son igualitos. A ese se le conoce como isósceles. Y el último es el triángulo escaleno, donde ni sus lados ni sus ángulos son iguales. Todos son distintos. Los tres lados son distintos. Y al ser distintos los tres lados, pues por supuesto los tres ángulos también son distintos. Miren, 55, 75 y 50. Si los sumas, te tiene que dar 180. Te tiene que dar 180. Bueno. Jóvenes, les queda la actividad número 2. Vayan mirándola, vayan haciéndola, vayan analizándola. Me parece muy chévere. ¿Por qué? Porque es que miren que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Sí? Miren, ¿cuántas preguntas? Son 5 preguntitas. ¿Listo? Son 5 preguntitas de respuestas múltiples. Perdón, de opciones múltiples con única respuesta. ¿Qué es? Opciones múltiples de única respuesta. Entonces, son bien interesantes porque te van a poner a pensar. Entonces, vayan adelantándolo, por favor. Vayan adelantándolo, vayan mirándola. Igual, el viernes venimos a mirar a ver cómo están. No para hacérselas todas, porque no se las voy a hacer todas, sino para que miremos de pronto una que ustedes tengan problemas o que hay unas que usted diga, no, profe, yo no fui capaz con eso. Explíquenos, ¿sí? Entonces, eso ya lo veríamos el viernes, ¿listo? El viernes ya veríamos esta partecita que está bien interesante. Y entramos, la segunda parte de la clase, entramos al momento de valoración, que aquí es donde ya vamos a hacer ya operaciones. Aquí es donde yo ya necesito que ustedes tengan
su lápiz y sus reglas listicas porque vamos a ver cómo se calcula el área de un triángulo. Y miren, acá hay un ejemplo supremamente sencillo y están las diferentes actividades. ¿Sí? Acá tenemos las actividades, son 4 problemas. Son para pensar, muchachos, son para pensar. Entonces, ahí nos vamos yendo, ¿listo? Ahí nos vamos yendo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Ve? Antes de finalizar. No, profe, muchas gracias de mi parte. Listo, Andrés. ¿Alguien más de pronto tiene algún problema, alguna inquietud para que la formule antes de que nos despachemos? Listo, Vladimir, con la asistencia. Entonces, no, muchachos, si no hay más preguntas, no hay dificultades, entonces, por favor, continúen. Espero que nos sigan apoyando, espero que sigan apoyando a sus compañeros y compatriotas que están en las líneas, en las primeras líneas, allá enfrentándose a toda esta gente con su barbarie. Muchachos, también cuando tengan la oportunidad, salgan a marchar. No les estoy diciendo tumben y dañen, no, ojo con eso, jamás, jamás. Pero sí que la gente sepa que estamos inconformes con toda esta vaina. Entonces, muchachos, ahí tienen pues. Nos vemos el viernes, cuídense mucho. Tanto me alegra, Oscar. Por favor, me escriben antes de que se me despidan, que se vayan, me escriben por favor la asistencia. Listo, venga, Oscar, ¿qué dice? Ayer salimos 3 personas del grupo, ¿no? Me parece muy bien, Oscar, muchas gracias. De eso se trata, muchachos. Como les digo, no es violencia, no es acabar con todo, ni mucho menos acabar con el otro. No. De eso no se trata, de eso no se trata. Y tú lo has sido un ejemplo. Aunque ya hay SMAT, ¿no? Descargaron SMAT hoy en la base militar, entonces, pues, tenemos que saber comportarnos muy bien. Muchachos, cuídense mucho, estamos hablando. Nos vemos el viernes. Hasta luego, Bueno, profe. igualmente. Chao, chao. Esté bien, cuídense. Gracias. La marcha. Con todo el gusto del mundo, chao, chicos, cuídense mucho. Estamos hablando. Muchas gracias. Sí, voy a mirar a ver quién anda por ahí. Chaines, cuídense mucho.